Buenas amigos, seguidores de YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram y demás redes sociales. Con ustedes su amigo hermano Víctor Antonio Vargas Medina. Vamos a estar realizando nuestro tercer mensaje bíblico a nivel de redes sociales. Este mensaje será totalmente continuo, no tendrá corte, sino que lo que dure el proceso del mensaje, eso se subirá a YouTube. No voy a editarlo, ni a borrar, ni borro nada, debido a que hago todo totalmente orgánico y natural, como salga a través de las escrituras y como Dios me lo ponga en mi corazón, así lo expreso y así lo envío. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 en adelante. Vamos a leer y así a tener lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice así, pacto de Dios con Salomón. Y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado por el Señor. Dice el verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tus oraciones, tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, porque ellas son vida, porque son reales. Padre, porque ellas son las que alimentan nuestro espíritu y alma. Señor amado, en ella encontramos deleite, pleitesía y todo lo de tu agrado. Gracias, Señor amado, porque te ha placido darnos esta hermosa palabra en esta hermosa madrugada, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú la cubras con tu presencia, que nos ilumine nuestra mente, que te lleve todo tabú, todo malo concepto negativo, y que traigas palabras de salvación a través de mi labio, a través de mi labio, tú puedas hablar a las demás personas que escuchen este mensaje, transformar su vida y traer un cambio de vida para ellos y para su familia aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo le he puesto a este tema que vamos a tratar hoy como tema la razón por la cual tu vida no ha cambiado en estos tiempos. La razón por la cual tu vida no ha cambiado en este tiempo. En lo que hemos leído aquí, Salomón, después de tener un arduo trabajo constante en lo que es la casa de Dios, la Biblia enseña que se detuvo. Terminada pues la obra, Dios sella su compromiso con Salomón, pareciéndosele de noche. Y en el conversar de Dios con Salomón, le dice, mira, yo soy el Dios que manda detener la lluvia. Yo soy el Dios que hago que la langosta destruyan todo. Pero si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Pero ¿qué acontece? Dios le da unos cuantos puntos en los cuales tiene que hacer el pueblo
para Dios ejecutar esto. Primero dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? En el cual mi nombre es invocado, dice, y invocare mi nombre y orare, yo iré de los cielos, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. La clave de todo éxito es una buena oración. Más allá, sin lugar a duda de una búsqueda que tú tengas con Dios, la oración es una clave vital. Porque yo he entendido como creyente que soy a la manera mía, no a la manera de Dios, digo a la manera mía, porque vivo una vida quizá para ti no adecuada para Dios, para mí perfecta, para Dios no sé por qué no me lo ha dicho. Si te digo que me lo ha dicho sería un hablador. Entonces, trato de vivir una vida agradando a Dios dentro de lo que yo puedo, porque soy humano y tengo dificultades y tengo cierto tipo de precariedades que no uso el evangelio para fines de lucro, yo lucrarme de beneficio a nivel personal, engañando personas, usando del evangelio como un escudo para yo adquirir bienes a través de la mente más débil. No, al contrario, utilizo las palabras del Señor para orientar, para traer refrigerio a la mente débil y para yo poder crecer y autoalimentarme yo mismo de estas palabras. Ahora, ¿qué acontece? Nosotros los seres humanos pasamos por etapas difíciles y etapas agradables. ¿Por qué digo la razón por la cual la vida no ha cambiado para ti? Porque en estos tiempos que son tan difíciles hay mucha gente que está triste, pero hay mucha gente que está feliz. Hay mucha gente que tiene muchos problemas, pero hay mucha gente que han salido de los problemas. Entonces, no puedo decir para todos, porque no todo el mundo está mal, ni todo el mundo tiene problemas. Hay gente que no tiene problemas. En mi caso, yo tengo problemas personales, por un lado, tengo problemas económicos por otro lado, pero yo me siento bien como persona. Porque mi bienestar no depende del problema personal ni del problema económico que tenga. Mi bienestar depende de cómo esté mi relación con el Creador. Porque dependiendo tu relación que tú tengas con el Padre de la creación, así estará tu vida en la tierra. Porque cuando tú te enfocas en que tu relación con Dios está bien, entonces tu problema personal, tu problema económico también. Porque tú entiendes que el Creador, que es más difícil tener el control del universo, que es resolver un problema tuyo, un problema mío, es más fácil para Dios. Entonces, si yo estoy bien con Dios y Él es el que tiene la solución de mi problema, ¿por qué los problemas tienen que molestarme? No, bajo ninguna manera. Los problemas no tienen que molestarme cuando yo tengo una buena relación con Dios. Ahora, los problemas tienen que molestarme cuando yo tengo una mala relación con Dios, porque entonces tengo que fajarme yo mismo a resolver mi problema. Pero sin embargo, cuando tengo una buena relación con Dios, aparte de que tengo que fajarme, no lo hago igual. ¿Por qué? Porque hay un Dios que me ama, me protege y me ampara, y por cuanto me ama y yo estoy bien con Él, Él se encarga de ayudarme en mis problemas. No me lo resuelve inmediato, me ayuda. ¿Cómo me ayuda Dios? Primero, dándote ideas favorables ante Él y ante los hombres para salir de tus problemas y adversidades. Entonces, ese es un punto clave por la cual es el tema. ¿Cuál es la razón por la cual tú sigues mal, no avanzado en estos tiempos? Por lo cual tu vida no ha cambiado. Ese es el primer tema. El primer punto importante y tema es ese. Tu relación con Dios, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo es tu diario vivir con Dios? La Biblia enseña que Jesucristo crecía en paz con Dios y con los hombres. Jesucristo no crecía bien con uno y mal con el otro. Dice que crecía a la par, en paz con ambas partes. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que Él era el Hijo de Dios, pero también sabía que Él estaba en la tierra con los hombres. Y sabía lo que iba a aparecer por causa de los hombres, aunque era un mandato divino, pero los hombres era que le iban a dar la tortura. Y la Biblia enseña que mejor le hubiese sido al hombre no nacer que condenar a Cristo. ¿Por qué la Biblia dice eso?
Porque la Biblia, Jesucristo hablando, dice que le era más favorable a Judas no conocerlo. Si Judas no hubiese conocido a Cristo, hubiese sido de maravilla, hasta se hubiese salvado. Porque en este punto quiero hacer un aclarando. Si ustedes llevan la concordancia de la Biblia, se van a dar cuenta que un Judá fue el que traicionó a José y lo vendió por dinero. También se da cuenta que otro Judas es el que traiciona a Cristo por dinero. Entonces, wow, qué relación el nombre y qué relación que él lo doy por dinero. Se diría, wow, qué coincidencia. No, la Biblia tiene su secreto, pero hay que escudriñarla. No podemos hacer especulaciones ni sacar conclusiones bíblicas sin primero escudriñar las Escrituras. Porque dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna. Entonces, ¿qué acontece? Al tú tener una vida desagradable con Dios, no estando de acuerdo en algunas cosas positivas para ti, entonces es que los problemas comienzan a afectarte. ¿Por qué? Porque tú comienzas a ver los problemas tuyos como persona y no lo ves tuyo como siervo de Cristo. Recuerda que en la vida el creyente tiene dos tipos de problemas. El primer problema es el que viene de parte de Dios para escalar de nivel. Ese problema es fácil, porque la Biblia dice, fiel y Dios es justo, que juntamente con la prueba te da también la salida. Ese es un problema fácil. Ahora, el problema más difícil es el problema que viene por mi causa. El que yo adquiero haciendo cosas negativas, haciendo cosas que traen a la vez una condenación, un juicio. ¿Por qué? Porque hay problemas que lo traemos nosotros a nuestra vida, como nosotros actuamos. Entonces, este tipo de problema es un problema difícil. ¿Por qué? Porque cuando lo traemos nosotros, a veces a nosotros mismos se nos hace difícil salir de lo que adquirimos. Por eso es importante tener una vida constante, agradable delante de Dios y los hombres. Porque cuando la tenemos así y nos metemos en problemas, Dios nos ayuda y también nos ayuda a los hombres. Eso es importante. Entonces, el segundo punto que tiene un creyente, por lo cual hasta ahora no ha cambiado, son sus rodillas. ¿Cómo eres tú con tu oración? A veces nos apartamos del Señor y también nos apartamos de la rodilla. Y no es así. Mientras más tú sientes que te estás apartando de Dios, más tú necesitas de tu rodilla. Porque tu oración y tu búsqueda constante de Dios, leyendo la palabra, son que te va a traer al mismo. Es imposible que una persona derrotada, apaleada por Satanás y su demonio, y no esté orando, ni esté leyendo, ni esté por lo menos congregándose, es difícil de que vuelva a tener una buena relación con su Creador. No es fácil una persona que haya sido agolpeada por Satanás y se haya tomado la rienda suelta de correr, si no ora, si no lee la Biblia y si no busca a través de una congregación bíblica de Dios, es imposible de que vuelva a pararse o levantarse. Decía anterior a esto que hay 3 puntos clave en la vida del creyente para crecer. Primero, orar. Segundo, leer la Biblia. Tercero, congregarse en una iglesia o un templo donde usted entienda que la palabra de Dios se cumple. Por eso yo no hablo de religiones a nivel de congregación. No, yo hablo de ti como persona. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a una iglesia musulmán, católica, pentecostal, mormón o cualquiera, y yo donde quiera voy a tratar de agradar a Dios. Ahora, ¿qué es el punto clave? Que toditas hablan de Dios, pero no toditas enseñan bíblicamente la voluntad de Dios. Recuerde siempre, todas las religiones hablan del mismo Dios, pero no todas enseñan a Dios correctamente como lo dice la Biblia. Por eso que hay evangélicos que se van a perder, hay católicos que se van a salvar, hay musulmanes que se van a salvar, hay ateos que posiblemente no se van a salvar, porque el que no cree en Dios no se salva. Pero pues tienen oportunidad mientras estén vivos de arrepentimiento y de salvarse. Ahora bien, ¿por qué estos 3 puntos son claves para la vida de un hombre y de un creyente? Porque cuando con la rodilla no logramos escuchar a Dios, podemos escucharlo por la lectura, porque Dios nos habla a través de su palabra.
Ahora, cuando no escuchamos a Dios a través de la palabra, podemos escucharlo congregando o no, a través de un hermano o un guía que Dios utilice en la iglesia para llevarle un mensaje favorable para nosotros. Pero cuando no tenemos ninguna de estas tres partes o herramientas como creyente, a Dios se le hace difícil hablarnos. ¿Por qué? Porque una persona, por lo menos en mi caso, cuando tengo mucha aflicción, cuando me siento un poquito presionado, tiendo a apartarme de la humanidad, de los hombres, y me voy a un lugar secreto, sea la playa, sea un lugar, sea el bosque, un lugar donde yo me relaje mi mente y me haga un autoanálisis. Por eso este servidor, los problemas que he tenido, lo he enfrentado y lo he resuelto yo mismo con ayuda del Padre, porque tomo esto en práctica. Me aíslo de las demás personas y me voy a un lugar secreto, sea una playa, sea el bosque, la naturaleza. Siempre uso la naturaleza, donde yo hago un autoanálisis y reflexiono en qué fallé, qué estoy cometiendo, por qué no crezco, por qué no avanzo, cuál es la causa de que me siento estancado. Y ahí siento el rugido de la naturaleza y la voz del Creador hablarme a través de la naturaleza, a través de lo que está en mi entorno, y me hablan a mí mismo a través de mi espíritu que hay dentro de mí. Cuando Víctor Antonio Vargas Medina comienza a tachar las cosas que tengo que dejar para crecer, las tacho, las hago la mía y la rechazo. Ahora, soy humano, puede ser que sea reincidente lo mismo y dure tiempo, pero está la palabra divina, que es el poder de voluntad propia como persona para salir de nuestro problema. El problema no es Satanás, el problema no es Dios, el problema es nosotros mismos, la voluntad propia para salir de los problemas. Ahora, la clave, oración, lectura y congregacionarnos dentro de la iglesia. Ahora bien, vamos a leer una segunda porción de la Biblia, la cual se encuentra en Segunda de Crónica. Vamos a leerla en Segunda de Crónica. Segunda de Crónica 12:6. Aquí tenemos Segunda de Crónica 12, versículo 6. Dice así. Amén, dice así. Y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Por qué los príncipes se humillan y dicen esto? Se humillaron, al humillarse reconocemos que verdaderamente estamos fallando delante del Padre. Cuando una persona se humilla de corazón, lo primero que hace es reconocer que verdaderamente estamos fallando delante del Padre, y por eso entendemos que es justo, porque no hay un ser divino que sea más justo que el Dios de los cielos. No importando lo que yo entienda, lo que usted entienda, lo que el mundo entienda, lo que diga el diablo, lo que digan aquellos, no hay un ser, oiga bien, no hay un ser, escuche bien, no hay un ser divino que sea más justo que Jehová, Dios de los cielos. Porque por su justicia, hoy estamos vivos. Por su justicia, por su misericordia y su gracia. No hay ninguna otra forma ni ningún otro método como el ser humano, cómo hacerme entender a mí la ciencia, la naturaleza, que no es por la justicia de Dios que estamos vivos. No hay. Oiga, ¿por qué? Cuando estos príncipes reconocen sus errores, sus fallos, dice que se humillan. Y al humillarse, esa humillación trae la respuesta de Dios para ti. Respuesta de Dios para ti. Al mencionar la palabra respuesta de Dios, me acuerdo de la iglesia pentecostal evangélica, la respuesta de Dios para ti, que se encuentra en Villamella, dirigida por nuestro hermano pastor, amado pastor Julio Román. Respuesta de Dios para ti es más que una iglesia, va a ser un concilio evangélico, igual que también concilio evangélico, iglesias pentecostales en llama del Espíritu,
dirigida por nuestra pastora y hermana Milagro de Ortiz. Estos dos concilios son de Dios. No piense de que uno es más que el otro. Son los dos de Dios porque los dos tienen a Dios, son guiados por el mismo Dios, no importando su comportamiento humano que tengan, los concilios son de Dios. Y estos pastores, los dos, son de Dios. Entonces, al humillarnos viene respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios siempre es favorable, no importa cómo usted lo entienda, lo que Dios dijo es favorable. Porque Dios es justo al tomar respuesta y al darle un veredicto. Dios es demasiado justo. Y el salmista lo reconocía: líbrame Dios, es mejor caer en tus manos que en manos de los hombres, porque tú tienes misericordia por la justicia de Dios. Entonces, ¿qué acontece cuando nosotros no avanzamos? Comenzamos a buscar el culpable. Es Satanás, es el diablo, es aquel, es fulano. No, eres tú mismo el culpable. Ni Satanás, ni el diablo, ni el hombre, ni Dios tienen culpa de tus errores. El culpable de tus errores eres tú mismo. Porque tú mismo que tienes que darte cuenta en qué tú estás fallando. Revisa si estás leyendo la Biblia, revisa si estás orándole a Dios o revisa si te estás congregando. Porque son los 3 puntos claves para tener éxito en la vida. Y tú me dices: ¿cómo usted dice eso? Si usted ni se congrega, ni ora, ni busca. Eso entiendes tú, pendejo. Pero lo que yo hago lo ve el Padre, no lo ves tú. Porque tú no tienes el poder de Dios de ver más allá de tu humanidad. Dios sí lo tiene. Entonces, nunca te pongas a estar jugando y buscando culpables y justificación delante de Dios para tú no hacer una cosa positiva para ti. No, al contrario, júgate tú mismo, autoanalízate tú mismo y te darás cuenta que el culpable de tu estancamiento lo tienes tú como persona. Ni es de Satanás, ni es el hombre, ni es Dios. Eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tú mismo que decides lo que quieres hacer. Jesucristo dijo en un momento de apuro y aprieto, en un momento que se sentía oprimido entre la espada y la pared, dijo: Señor, pasa de mí este momento, quita de mí esta copa. Pero al decir esta palabra, recapacita y dice: pero espérate, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús sabía desde el principio, aunque él es el Hijo de Dios, que la voluntad de Dios siempre es favorable para el hombre. La voluntad de Dios nunca es negativa para el hombre, es favorable. Aunque tú veas en el momento que algo que no te favorece en el momento, pero sí, cuando tú te pones en el ojo visor de Dios y Dios te permite ver el futuro, te darás cuenta que es favorable. Ahora, ¿por qué? Dios le dice al pueblo de Israel, al rey Esaú. Al rey Esaú le dice Dios: ve a tal ciudad y extermina hasta los mamandos que hay allí. Mata al rey, mata a todos los que viven en el Pira. Y cuando Saúl llega a la ciudad, que ese fue uno de los pecados más grandes que tuvo el rey Esaú. Cuando Saúl llega a la ciudad, dice la Biblia que no tomó en cuenta la palabra de Dios, sino que lo primero que hace es dejar al rey vivo y a la gente. Coge las ovejas, los animalitos y se los come con los soldados, etc. Y cuando llega el profeta le dice: oye, ¿qué le dice el profeta? Este hombre vale más vivo que muerto. O sea, que la palabra que Dios le dijo de terminarlo le valió nada. Era más importante el hombre que la palabra de Dios. Pero, ¿qué no veía Saúl? El futuro de Israel. Por culpa de esta desobediencia, el pueblo de Israel sufre hasta el día de hoy. Porque esos niños y esos reyes que lo mató el profeta, pero esos niños, esa nación que dejó vivo este rey, ha sido el dolor de cabeza de Israel y el tormento hasta hoy, porque han sido los que se levantan contra el pueblo de Israel, son los que le matan a sus mujeres, son los que le violan a sus niños, son los que bombardean sus templos y todos los lugares donde se adora a Dios. Son estos niños que hasta el día de hoy siguen haciéndoles daño al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia de no exterminarlo. Y tú dirías: wow, qué abusador es Dios, quería matar a los niños. No, Dios es el único ser que tiene el poder de ver el futuro y más allá de lo que tú y yo no podemos ver. Y Dios vio el futuro de estos niños que eran negativos para la tierra y para el pueblo de Israel. Porque estos niños son aquellos que se llenan de bomba y dinamita y estallan contra una escuela llena de seres humanos.
que eso nada más lo hacen unos niños diabólicos, salidos del mismo madre, hijo de Satanás. Y Jesucristo vio todo esto, y Dios ve todo esto, y aún así la gente no se arrepiente delante de Dios. Seguimos viendo cosas que solamente Dios puede ver, que tú no puedes. Oye lo siguiente. Vamos a leer el tercer punto bíblico, el cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice así. Amén. Dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda esta cosa os será añadida. Mira aquí el punto clave. De todo lo que hemos leído, que ha sido todo importante, la parte vital es esta. ¿A quién tú buscas? Para tener un cambio positivo actual y tú ser diferente como persona, ¿a quién tú estás buscando? Este mensaje podía durar más de una hora, pero por motivos de tiempo y no de gustar a alguno, y por parte del almacenamiento de mi memoria, que ya lo que tienen son 31 minutos de duración, y ya voy por el minuto número 27, quizá lo llegue hasta el tope. ¿A quién tú buscas? La Biblia enseña, Jesucristo dice que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas de añadida. Pero ¿qué es lo que va a ser añadido? La Biblia dice comida, bienestar, un buen futuro y sobre todo vida eterna. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, no hay vida eterna. Pero ¿cuál es el reino de Dios? Jesucristo. Lo que Cristo nos ha enseñado a través de su escritura, sus enseñanzas, sus ejemplos, son verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que la Biblia nos narra y nos relata a través de Cristo y a través de su enseñanza es la parte vital que necesitamos nosotros como creyentes para poder llegar al cielo. Dice, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el puente que nos llega, que nos eleva al Padre. Es el avión, es el despegue que necesita cada creyente para llegar delante de la presencia de Dios. Si no nos guiamos por Cristo y asumimos sus enseñanzas, es imposible llegar a un punto bien delante de Dios. Yo como persona que hago muchas cosas quizás desagradables delante de Dios y delante de los hombres, pero sé reconocer, y cuando he tenido la oportunidad y la dicha, que quizás muchos no la tienen, que el diablo en mi momento difícil, en mi momento donde él puede quizás darme que no me levante de más, no ha podido conmigo. Yo me le río a Satanás en su cara. Yo le digo, te equivocaste de persona, te equivocaste de ser. Y a veces la gente me dice, ¿cómo tú haces esto? Sí, por esto que dice la Biblia. Porque sé buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia no dice que hable con el diablo, no. Someteos pues a Dios, resistirlo y él se embalará. Pero ¿cómo irá? Si tú estás peor que él, ¿cómo el diablo huye de mí, huye de ti, si estamos peor que él? Entonces, esa es la clave por la cual nosotros seguimos atancados en este momento. No es culpa del gobierno, ni de los precios, ni de la política, no. Es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque si los otros han podido crecer, China creció en medio de una pandemia. Tú dices, wow, sí, porque sacó lo positivo en medio de esa pandemia. Y tú dices, fue el creador de virus, no me importa eso, me da un continuo lo que digan la gente, lo que digan los demás. Yo sí sé que creció, que tenía una tasa de crecimiento bajita y después la pandemia la triplicó y se le pasó a Estados Unidos. Eso es crecer en medio de un momento difícil. Eso te digo a ti que haga. Sácale lo positivo a tu opresión. Sácale lo positivo al momento difícil que tú tienes y te das cuenta que fiel y Dios es justo, que juntamente con la prueba te da la salida. Y verás tu crecimiento y verás que tú eres el culpable de estar estancado. No es el diablo, no es Dios, no, eres tú como persona que no te has dado cuenta que dentro de ti hay un ser que se llama un espíritu que fue soplado por Dios, que clama, y un alma que dice, que clama al Dios del Creador. Tú eres que tienes que darte cuenta de que verdaderamente tú eres que está en un error.
y por eso está estancado. Yo te recomiendo lo siguiente. Lee mucho esto. No cese de leer la Biblia. No cese de dar rodillas y no cese de congregarte. Que en estos 3 puntos es que está la clave y el éxito de crecer económicamente, de crecer espiritualmente y de llegar al cielo. Sin estos 3 es muy difícil llegar al cielo y agradar a Dios. No estés mirando la falla del otro, ni del pastor, ni del hermano. Mira tu propia falla. Jesucristo dijo, hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo y verás mejor para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Dios te bendiga y te guarde. Sigue nuestro mensaje. El próximo mensaje tocará mañana posiblemente, o pasado mañana. Pero sigue tu mensaje y te darás cuenta que Dios está hablando de tu vida, sin importar quién soy yo como persona. Toma en cuenta que Dios está hablando de tu vida. Recuerda que Satanás en un momento determinado puede ser usado por Dios cuando Dios lo necesite y no tiene reproche ninguno. Obedece la voz y aquel que lo creó. Dios te bendiga. Hasta el próximo mensaje.